Hoy habían trabajado con Fahrenheit 451 y habían leído la novela gráfica, la primera parte. En esta primera parte, La estufa y la salamandra, se presenta una situación que comienza en media res. Quiere decir que comienza con un pasado que no entendemos muy bien porque comienza con la acción, no nos interpela, digamos, con una introducción que nos sitúa en un contexto de espacio y de acción. Entonces vemos a un bombero que vemos fuego, un incendio y luego con posterioridad entenderemos un poco más de qué se trata. De alguna manera la novela gráfica está dialogando con la novela original de Ray Bradbury y creo que en algún sentido está tratando de complementar esa primera novela, ¿no? La novela original. Por eso es que también algunas situaciones requieren ser un poco más explicadas para entender. Cuando nosotros ya avanzamos un poco más con la lectura, entendemos esta quema de libros y entendemos también el porqué de esta quema de libros. Como reflexión incluso de esta primera parte, de este primer capítulo, podemos decir que se queman los libros porque se impide que los hombres piensen o que se planteen dudas. Se cree que una voluntad superior planifica por ellos, de modo que puedan vivir sin ningún tipo de iniciativa propia, refugiados en el consumismo y disfrutando de una sociedad en la que todo está resuelto. Esa es la propuesta que plantea la novela para que entendamos por qué se queman estos libros, ¿no? Es una sociedad presente en la que hay como un orden superior que es el que se encarga del control y que entonces en ese sentido no necesitan que nadie tenga que pensar por sí mismo cómo desenvolverse en la realidad. En acto seguido a esta introducción, donde vemos ese hombre en acción, nos encontramos con que el bombero, que lo vamos a identificar luego por esta insignia en el brazo, se encuentra con Clarice por la calle y va a ser este encuentro de Montag con Clarice un punto de inflexión. Incluso en la novela gráfica se observa a Clarice como una especie de aparición, ¿no? Con un vestido blanco, parece casi inmaterial, y en ese sentido puede entenderse también un poco más el hecho de que después se muera tan pronto, ¿no? Como si su aparición tuviera el único objetivo de generar en Montag esa interpretación de de la realidad o esa mirada diferente de la realidad. Eh, la contemplación y la reflexión van a ser consideradas como actividades peligrosas, por eso de alguna manera Clarice va a ser perseguida porque ella sale a caminar mientras, no se dice tanto acá en la novela gráfica, pero mientras todo el mundo permanece recluido en su casa sin conocer otra realidad más que la pantalla que se ve a través en este caso las paredes, pero es como si fuera el televisor. Y esto también nos encadena de alguna forma con el cuento que leímos de Jorge Luis Borges, ese es Percipi, en donde también había una realidad que se le presentaba al hombre que salía decidido a caminar y que encontraba que el estadio ya no estaba más presente, pero que nadie sabía de esa realidad circunscripta porque nadie salía de su casa y todos escuchaban en ese momento los partidos por la radio. Entonces en este encuentro con Clarice, Montag va a tener un foco de revelación, en donde se va a ver un presente, que es el que él vive, versus un pasado que ella le narra, ¿no? Y el pasado que ella le narra es ese, por ejemplo, en el que ella sabía que habían existido bomberos que en lugar de provocar los incendios los apagaban y que había una realidad de la cual ella ahora expresa, digamos, que es la de lo tangible. Me gusta caminar, oler y mirar las cosas, a veces quedarme levantada toda la noche y ver la salida del sol. Son como realidades de un disfrute inmaterial
Esto es opuesto a todo el disfrute que se propone en esta sociedad del presente, en la que todo se compra, en la que todo tiene un precio y en la que se vive en función de eso. Otra situación interesante que él vive con Clarice es esta, en donde ella le cuenta cómo ella es considerada una loca y que por esa razón es llevada al psiquiatra, como toda persona que percibe de un modo diferente la realidad. Y entonces, que en esa percepción diferente de la realidad, ella lo que hace es inventar historias para decirle al psiquiatra para que eh, como que la dejen de molestar de alguna forma. Pero le trata de transmitir eh, esa sensación que se genera en percibir eh, la realidad y que la realidad te toque, como puede ser en este caso que el agua de la lluvia le caiga en el rostro. Y es una imagen que está bueno recordarla porque después va a tener su paralelo y lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Por otra parte, entonces vemos a un Montag que está aferrado de su presente. Cuando ella le pregunta si él alguna vez lee los libros que quemas, él, sin ninguna duda, dice que la ley lo prohíbe y que es un hermoso trabajo. El lunes quemar a Milley, el miércoles a Whitman y así le va transmitiendo a diferentes autores clásicos que se van quemando día a día en su labor de bombero. En este contexto también, en esta realidad a la cual alude Clarice, se hace presente también la tecnología como una herramienta casi insoslayable en una narración de ciencia ficción futurista. En este futuro distópico hay autos jet que pasan por la calle y que pasan tan rápido que tuvieron que agrandar los carteles para que las pudieran leer, por ejemplo, y que Clarice pregunta si esos automovilistas saben lo que es la hierba o las flores, ya que bueno, ese movimiento por la calle en el auto impide el contacto con esa calle, ¿no? Bueno, también hace referencia, por ejemplo, al cuartel, a la estación, perdón, a la estación subterránea y en el cuartel al perro robot, que es un perro que está como entrenado para identificar pensamientos ideológicos o pensamientos adversos a la realidad en la que pensar no era una cualidad, sino un problema. Entonces, cuando Montag llega al cuartel y el perro de alguna manera lo asiste y lo reconoce como posible infractor, empezamos a notar que algo en Montag cambió, que esa realidad de percepción fue modificada y que en su interior no es el mismo Montag que inició la novela. Y la otra situación donde la tecnología apremia es en la esposa de Montag, en donde se ve que ella, bueno, vive recluida en la casa, en diálogo con pantallas que le hablan y con las cuales interactúa, y que su mayor propósito, su mayor deseo es que en el menor corto tiempo posible tengan la cuarta pared. Y eso es una reflexión interesante porque bueno, es como una especie de opuesta al pensamiento de Montag, ¿no? Está ya subsumida y como acaparada por ese pensamiento de la sociedad en la que la tecnología y el consumo son la base y el pensamiento y la reflexión están mal vistos. Montag, como decía, en el momento en que se encuentra con Clarice, se siente interpelado, siente inquietud por indagar, por conocer, y busca un lenguaje simbólico que lo diferencie de los demás. La primera indagación la tiene, bueno, después que llega al cuartel con los propios compañeros, a los que les pregunta si realmente hubo ese pasado en el que los bomberos apagaban incendios en lugar de provocarlos.
y y los bomberos de alguna manera reconocen que lo que va a pasar después, ¿no? Que hay alguna inquietud que lo lleva a preguntar. Como consecuencia de esta primera interpelación, va a tener después una reacción bastante como enfermiza o problemática cuando asisten a un incendio en el que una mujer no prefiere ser quemada junto a sus libros en lugar de abandonarlos, una anciana. Y esa situación a él le genera el último como toque de apertura de visión. Eh, Como una especie de paralelo con esa enseñanza que recibió de Clarice, se deja atravesar por la lluvia y se siente tocado por ella. Y cuando llega a su casa, transmite esa enfermedad que le genera el hecho de que han matado a una señora, una mujer, solamente porque tenían que incendiarle sus libros. Y eso le provoca, bueno, un malestar, ¿no? Como consecuencia de eso, él va a ser visitado por el jefe del cuartel, Beatty, y Beatty le hace como una especie de reflexión, dándole a entender que es lógico lo que le pasa, que todos los bomberos en algún momento pasaron por esa situación y que entendiendo por ahí el recorrido por el cual se llegó a la quema de los libros, entienda un poco más qué es eh, lo que pasó y lo comprenda, ¿no? Entonces, en primer lugar, le hace dos alusiones. Por un lado, a los medios de comunicación, que en la mayoría, en la medida en que fueron progresando, fueron como descartando la incidencia del papel en la gestión de ideologías. Dice la fotografía, después el cine animado, la radio y la televisión. O sea que en la medida en que los medios de comunicación fueron desarrollándose con más fuerza, fueron cancelando la fuerza ideológica que traía aparejada la escritura. Y después hace otras reflexiones que tienen que ver con por ejemplo, qué es lo que en la marginación que sufría el que sabía más, por ejemplo, y hacen referencia a que el libro es un arma cargada. ¿Por qué un arma cargada? Y porque cada persona que pueda decir por sí misma va a poder de alguna manera o manipular al otro o enfrentarse al otro. En cambio, esta igualdad que propone el libro es una igualdad en donde todos son iguales pero dominados por alguien superior, ¿no? Entonces, bueno, le hace toda esta evolución como para convencerlo. Que no tiene tanto efecto cuando Pity se va, él recurre a una alcantarilla que tenía o a alguna escotilla que tenía en su casa y empiezan a caer libros. Son los libros que él fue recolectando en diferentes situaciones de quemas y que fue escondiendo. Razón por la cual la esposa empieza a ser un personaje que incide negativamente porque se alarma con esa situación y él emite una reflexión que acá se las copia un poco más completa de lo que está en la novela gráfica, que dice: tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar, para que una mujer se deje quemar viva. Tiene que haber algo. Uno no muere por nada. Por primera vez comprendí que detrás de cada libro hay un hombre que tuvo que pensarlo, un hombre que empleó mucho tiempo en llevarlo al papel, nunca se me había ocurrido. Entonces acá introduce otro actor, digamos, de esta gestión de pensamientos, que es el autor, como una parte también importante, ¿no? Que para que haya libros tuvo que haber alguien que los haya pensado. Muy bien, con estas herramientas que tenemos de la primera parte, podemos avanzar hacia la segunda y la tercera. La propuesta es que en esta semana lean segunda y tercera parte y en ellas y de ellas extraigan elementos tecnológicos que les parezcan que aparecen o que se hacen referencia, eso por un lado, y en segundo lugar, nuevas consideraciones que hace Montag acerca de la realidad y la consecuente acción
a partir de esa reacción, o sea, cómo despierta de ese presente que no le satisface y qué hace en consecuencia. Esas son las dos actividades.